Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires Mobile. Y en esta ocasión os traigo los 6 errores más comunes de los jugadores de este tipo de juegos. Y 6 errores pues que son realmente de novatos o de gente que no presta atención. Así que chicos, no os los perdáis por si acaso los estáis haciendo. Y que no perdáis pues poder en vuestra cuenta, no os quedéis atascados y que podáis seguir avanzando, porque luego vienen los lloros de por qué uno sube tanto y por qué yo no, y por qué uno puede hacer esto y yo no. Vale chicos, vamos al primer error y es uno de los más importantes, que es la recolección de recursos en misiones, etcétera. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues por un lado tenemos todas las misiones que tenemos que ir completando e ir subiendo porque nos van a dar recompensas. También si le damos aquí podemos ver que todas las misiones de desafío diario y exploración, pues nos van a ir dando bastantes recompensas. Así que chicos, ir haciéndolas a diario, todas las misiones que podáis, porque ahí vais a conseguir un montón de recursos que os van a ayudar a luego mejorar vuestras ciudades y vuestras tropas. Y es realmente importante. Estos juegos son de estrategia, pero también son mucho de gestión de recursos y es lo más importante dentro del juego para poder seguir creciendo y no quedarnos estancados. Vale chicos, otra cosa muy importante y que sé que no lo hacéis es que cuando estemos jugando vamos a necesitar las tropas para poder atacar a las tribus y demás. Pero cuando dejéis de jugar, chicos, y bueno, si estáis jugando y solamente utilizáis una tropa para atacar a las tribus, el resto de tropas, venir al mapa, nos venimos por aquí al mapa y lo que tenemos que hacer es dejar las tropas, pues por ejemplo, en los campamentos de aquí. Es decir, yo, por ejemplo, le doy aquí, le doy a recolectar y me ando a bueno, ahora los tengo ahí un poco. Hay que curarles, chicos, pero bueno, vamos a ponerles, les mando ahí a recoger recursos, sobre todo si estamos jugando con otro héroe podemos ir atacando las tribus, y con el que no estemos atacando las tribus podemos ir recolectando recursos. Cuando dejéis de jugar, mandar todos los héroes que tengáis, los 3 equipos por ejemplo, a recolectar, porque vais a recolectar más recursos pasivamente. Así que chicos, eso es muy importante porque a la larga vais a obtener y vais a notar que obtenéis muchísimos recursos a la larga. No os marchéis y dejéis a lo que son los héroes y con sus tropas y demás, dejarlos en el castillo porque no están haciendo nada. Entonces, dejarlo cerquita y dentro de vuestra alianza para que intentar que no os ataquen porque a mí ya me ha pasado que me han venido a atacar de otras alianzas, cerquita de vuestro, donde estéis vosotros, pues dejar vuestros héroes en tres campamentos. Uno puede ser el de piedra. Piedra ya sabéis que es muy importante porque siempre es lo que más nos suele hacer falta, pero en el de piedra, en el de oro y en uno de madera, pues los mandáis y los dejáis ahí para cuando no estéis jugando. Es decir, yo voy a apagar el juego, me voy a marchar, voy a entrar más tarde, pues lo dejo ahí y cuando entre, pues ahí tendré todos mis recursos. Así que chicos, eso es muy importante porque estoy seguro que no lo estáis haciendo. Vale, ¿qué más cositas? Bueno, pues hablando de los recursos, otro error muy importante es que la gente no sube las granjas, no sube las canteras y demás. Mira, por ejemplo, aquí esto lo he dejado yo para el ejemplo. Y es decir, veis que tengo la mina del oro al 11, la cantera al 11, pero tengo otra al 7. Hay gente que incluso la deja al 1. Una vez que creéis la cantera, subirla por lo menos al 5, la cantera, o ahora vamos a ver los molinos o la serradera. El aserradero, me da igual. Subirlo por lo menos al 5. Y aparte de subirlo al 5, meterle, o sea, asignarles lo que son los aldeanos para poder maximizar esa recolección de recursos, pero intentar todas las canteras, todas las minas, todos los aserraderos, mejorarlos y tenerlos lo más arriba posible para maximizar todo eso, porque al final se trata de eso. Si no tenéis recursos no podéis hacer tropas, y si no podéis hacer tropas no podéis aumentar de nivel en vuestro poder. Así que chicos, todo esto es súper importante, darle aquí. Si no tenéis recursos, ahora os voy a decir que esto también se le olvida a mucha gente. Vamos a darle asistencia de... Bueno, podríamos acelerar y demás, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Intentar tenerlos todos al máximo y al mismo nivel. Es decir, si lo tengo al 11, pues intentar llevarlo todo al 11. No corráis, no queráis correr en subir otras cosas sin tener los recursos. Lo más importante es los recursos. Ya tendréis tiempo de subir el centro urbano, pero maximizar y priorizar todo el tema de recursos. Siempre, no me voy a cansar de decirlo, los recursos es lo más importante. El que quiera numeritos para el poder, para tal, pues bueno, bien, pero lo importante son los recursos. Aquí pasa exactamente igual. Fijaros, tengo uno en 12 y tengo uno en 6 y otro en 5. Bueno, pues yo aquí lo que tengo que hacer ahora es ponerme a mejorar el centro. No sé si voy a poder porque... sí. A ver, le vamos a dar. Mejorar. Pero como mínimo al 5 o al 6 y luego ya
te va a pedir que subas uno para el tema de las misiones, pero intentar los otros subirlos también todo lo que podáis, chicos, todo lo que podáis, de verdad, porque se va a notar un montón. Yo ahora tengo que subir estos dos. Vale, si os quedáis sin recursos, bueno, pues si os quedáis sin recursos, lo que vais a hacer va a ser venir por aquí, porque cuando le dais a obtener los recursos os van a coger todos estos, pero fijaros todos estos cofres que tenéis y que vais a conseguir un montón de recursos, chicos. Fijaros que tengo 339 cofres de 10.000 de madera, de 10.000 de comida, de 10.000 de piedra y de 10.000 de oro. Eso es muchísimos recursos que puedo ir, pues decir, bueno, pues de esto me voy a coger 20 o 25 porque me hace falta. De piedra, que es lo que más me hace falta, me voy a coger 100. Y fijaros en un momento los recursos como suben y vais a poder seguir jugando y haciendo un montón de cosas. Fijaros en un momento todos los recursos que he conseguido. Así que, chicos, muy importante lo de los cofres, que esto hay gente que no lo sabe y dice, joder, me quedo sin recursos, ahora cómo hago. No, entrad aquí que tenéis un montón de cofres sin abrir y sin utilizar. Vale, chicos, pues dicho esto, vamos a pasar al siguiente error, que el siguiente error es, y este, ojo, que este es de los más comunes y muchos me lo habéis preguntado, es ¿dónde gasto estas moneditas de aquí? Vale, pues estas moneditas, que es la moneda del juego y que puede recargar con dinero real. Yo de momento no he recargado con dinero real, voy consiguiendo y voy gastando. Mucha gente las gasta en las invocaciones, es decir, en la taberna. Si venimos a la taberna ya sabéis que, no, mejorar no, lo que queremos es entrar y reclutar. Podéis hacer reclutamientos pues con los boletos. Mira, tengo uno, vamos a tirarlo. Y una vez que tiras... ya, como no tienes boletos, pues puedes tirar con las moneditas, tanto en este como en este. Así que, chicos, no utilicéis las monedas para reclutar. ¿Dónde tenéis que utilizar las monedas? Bueno, pues sobre todo para comprar en las tiendas del juego los recursos que os van saliendo generalmente, y luego... Muy importante el venir al VIP y por lo menos al VIP 3, porque, claro, el VIP, ya pasar al VIP 4 te va a pedir mucho de experiencia. Yo si lo doy aquí puedo comprar, pero ya te está pidiendo, tendría que comprar 5.000 y casi me voy a quedar sin monedas y quiero guardarlo por si acaso para los recursos. Eso lo tenéis que administrar bastante bien, pero por lo menos ir subiendo. Cuando ya me quede poco, pues igual le meto una de 1.000 o lo que sea, o 2.000 y voy subiendo. ¿Por qué? Porque el VIP te va a ir dando, aparte de las bonificaciones que te dan por aquí, pues te va a ir dando un cofre diario. Y también tenéis en la tienda del VIP que podéis entrar y aquí comprar. Por eso decía que las monedas aquí vais a poder comprar, pues si os hace falta alimento, si os hacen falta aceleradores, si os hacen falta, pues por ejemplo, los pergaminos de habilidad épica, pues podéis comprarlos aquí en la tienda del VIP, y esto es muy importante para poder subir a vuestros personajes las habilidades. Así que, chicos, no malgastéis en tiradas, de verdad, por favor, no malgastéis en tiradas las monedas del juego, porque es muy importante hacerlo bien. Vale, chicos, otro error es no subir las investigaciones y las tropas. Ahora vamos a hablar de ello. Por un lado tenemos las investigaciones, vale. Esto ya sabéis que, y me habéis escuchado un montón de veces, que tiene que estar constantemente funcionando. Yo ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vale, los piqueros los voy a subir a nivel 3. Y ahora vamos a hablar un poco de las tropas, porque viene un poco una cosa con la otra. Es decir, esto siempre funcionando, no os marchéis sin dejarlo funcionar. Intentar al principio subir lo máximo posible para cuando es decir, las que tarden menos hacerlo cuando estéis jugando y al principio, y dejar, si tenéis alguna de estas que tarda un poquito más, como la de los piqueros hábiles a nivel 3, que tarda 3 horas, pues dejarla para cuando vayáis a dejar el juego. Es decir, si vais a marchar y vais a estar un tiempo sin jugar, dejarla porque así vais aprovechando y vais haciendo esa. ¿Qué pasa? Pues que si vais subiendo todo esto, ya veis que ahora yo ya puedo hacer los piqueros a nivel 3 una vez que termine esta investigación. También luego la caballería, los arqueros y los espadachines. Bien, pues vamos a ir para allá. O sea, muy importante la investigación. Vamos a ir para allá y vamos a venir a, por ejemplo, pues aquí, a los piqueros. Y vamos a darle a entrenar. No sé si me va a dejar. Vale. Pues bueno, ahora estoy entrenando. Esto también siempre tiene que estar en constante funcionamiento. Todos los entrenamientos de tropas, de caballería, arqueros, piqueros, todo siempre funcionando, siempre creando más tropas y creando más tropas para no quedarte atrás en poder de tu tropa y en número de tropa. Muy importante, y esto sé que hay dudas, el de si ascender o no. Bueno, vamos a ver. Si yo, ahora que voy a poder hacer los piqueros de nivel 3, empiezo a construir piqueros de nivel 3...
va a estar bien porque van a ser más potentes. Es decir, cada nivel te van dando una habilidad. El nivel 1 te da perforación, que las lanzas son más eficaces contra la caballería, aumenta el daño de los piqueros contra la caballería. La 2 te da lanzas afiladas, que las lanzas brillan con intensidad, aumenta el ataque de los piqueros. Y por ejemplo ahora la 3 me va a dar armadura, que es protección corporal, hace que las tropas sientan más cómodas y aumenta la defensa de todos los piqueros. Vale, una vez que yo desbloqueé el 3, ¿qué me conviene? ¿Pasar todos del 2 al 3 o ir haciendo el 3? Bueno, pues yo lo que voy haciendo es alternando. Voy haciendo una de 3 y otra de ascender. Una de 3 y otra de ascender. ¿Por qué hago eso? Pues tiene una sencilla razón. Si yo ahora mismo que tengo del 2 y del 1, tengo todas las tropas, como veis, todas las que poseo las tengo a nivel 2 y nada, a nivel 1 porque las he ascendido, diréis, bueno, pues hay gente que puede pensar, y yo he visto a otra gente dando recomendaciones al revés, es decir, no, es que pierdes, no ganas tanto poder y tal. Vale, bien, ¿para qué quiero un poder inflado si luego cuando me vaya a pegar, es decir, si me voy a pegar con otro jugador del mismo poder que yo, si yo tengo todos al 2 y él tiene solamente una cuarta parte, o vamos a decir la mitad para que quede más claro, la mitad al 2 y la mitad al 1, ¿quién creéis que va a ganar en esa batalla? Entonces, chicos, pensarlo un poquitín, no tengáis tanta prisa por subir, porque al final de nada sirve el poder inflado que le llaman en estos juegos, que es decir, yo puedo coger todos los héroes que tengo, subirlos, me va a subir el poder, pero realmente no va a valer para nada porque no voy a utilizar todos. Entonces, chicos, hacerlo con cabeza, hacerlo tranquilamente, invertir bien los recursos, porque esto es algo súper importante. Así que, chicos, yo lo que voy haciendo es, cuando tenga el nivel 3, pues haré una de nivel 3 y la siguiente ascender, otra de nivel 3 y otra de ascender, y así voy teniendo de nivel 3 y voy ascendiendo, voy teniendo de nivel 3 y voy ascendiendo, todo lo que, y así voy mejorando poco a poco voy subiendo y voy teniendo un poder real. El poder mío es real, no es un poder que esté inflado. Y eso, creerme que en estos juegos a la larga es muy importante. Vale, chicos, más cositas. Aparte de subir las investigaciones y la tropa, que ya hemos hablado, pues ahora vamos a ir a ver algo que es muy importante, y es el participar en todos los eventos. Es decir, vamos a venir por aquí, tenemos el calendario de los eventos, y es tan fácil como entrar en un evento y participar. Pues vamos por aquí, le damos y vemos que tenemos diferentes eventos. Le podemos dar a más eventos. Por ejemplo, ahora hay un evento que está activo. No sé si voy a tener para... Sí, que por ejemplo, atacando a las tribus, pues vas a conseguir estos estandartes. Al usar el estandarte, te va a aparecer una tribu especial, digamos, que son estos de por aquí, y vais a poder atacar. Puedes ponerlo en reunión para atacar con tu clan, con tu alianza, que le voy a dar por aquí, le doy ahí, tarda 5 minutitos, y cuando estén los 5 minutos, pues todos los que se hayan apuntado salen, y con eso vais a ganar recursos. Pero bueno, tanto con ese, como por ejemplo cosecha abundante que ha salido hoy, le damos, y fijaros todo lo que vais a poder ir ganando haciendo lo que son las misiones, pues recolectando en el mundo 50.000 de madera, pues te van a ir dando, pues fijaros, 50 de 1000 de oro, 50.000 de piedra, 50.000 de... Entonces todas estas cosas, tío, al final es que si no lo haces, es que te quedas atrás, es que, de verdad, o sea... es muy importante que hagáis todo esto para el tema de recursos. Ya veis que todo va en base al tema de recursos. Así que, chicos, los eventos súper importantes. Ir siempre mirando qué evento va a venir, qué evento hay, cuál va a ser. Pues aniquilación de tribus. Pues ya sabemos que aquí vamos a tener que darnos de leches con las tribus. Así que muy importante entrar todos los días en la cartelera de los eventos y ver qué evento está activo y cuál es el próximo que viene. Sobre todo, pues para también echar un ojo y por si acaso te tienes que preparar. Vale. Y el sexto y último error súper común, súper común, vamos a ir a verlo, es los héroes. Andrés, no malgastar recursos en héroes, ya lo he dicho. Si subís muchos héroes mal subidos, vais a obtener poder, pero vais a tener un equipo inflado. Vais a malgastar muchos recursos y luego vamos a llorar porque no podemos subir, vamos más lentos que el resto, nos quedamos atrás, no tenemos tanto poder, etcétera. Entonces, chicos, subid lo que necesitéis. Estoy preparándome un vídeo de las formaciones donde os voy a decir los héroes, cómo subirlos, con qué héroes complementarlos para poder tener más poder en vuestras tropas en función de cada uno, pues
la civilización que ha elegido y demás, y con cómo mejorar o potenciar, digamos, con un general o un héroe, poniéndolo con otro héroe, cómo potenciarlos y demás. Estoy preparando un vídeo que va a ser bastante interesante, lo voy a sacar muy prontito para que podáis utilizarlo y saber a qué héroe subir y cómo subir vuestros héroes y por qué, porque estaréis subiendo 1, 2 o 3 y diréis, ¿y el resto ahora a cuál subo? Porque ya sabéis que vais a poder hacer formaciones de 3 y, claro, vamos a tener que subir pues por lo menos 9 personajes al principio. Así que chicos, no os preocupéis que lo voy a sacar muy prontito, lo de las formaciones, porque sé que es algo que nos preocupa a todos, y ya he estado investigando, ya he estado dándole caña, he estado mirando y de verdad que va a ser un vídeo muy explicativo, va a estar muy bien y lo vamos a entender todo y va a servir. Así que nada chicos, yo creo que no me dejo nada más. Estos son los 6 errores más comunes que seguramente muchos de vosotros estáis haciendo o no estáis haciendo. Entonces, darle caña, no lo dejéis. Y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Age of Empires Mobile. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!